Buenos días. El presente trabajo está directamente relacionado con la crisis financiera y económica del 2008. Esta se originó en Estados Unidos cuando los créditos hipotecarios, producto de una burbuja inmobiliaria, quedaron impagos, provocando la bancarrota de los bancos y su posterior quiebra, lo que produjo despidos masivos, cierres de empresas y caídas en las actividades económicas de diversos países. Al ser Estados Unidos una de las economías más influyentes del mundo, llega a Latinoamérica afectando de diferente forma a los países por los mercados que tienen en el extranjero. Para este trabajo se tomaron como materia de análisis esos tres países: Perú, Colombia y Argentina. De esta forma responderemos a nuestra hipótesis, la cual es que Perú fue el país menos afectado de Latinoamérica, pues sobrellevó mejor los efectos de la crisis internacional en comparación con Argentina y Colombia en el año 2008. Perú adoptó una política monetaria durante los años de la crisis del 2008 con miras a contrarrestar sus efectos, que se basaron en la tasa de interés de referencia y políticas monetarias no convencionales, tales como las reservas internacionales netas, el tipo de cambio y la balanza de pagos. Tenemos que recalcar que la situación en América Latina se vivió una fuerte desaceleración económica, por lo que se produjeron dos principales choques. El primer choque es el choque de demanda externa y el segundo el choque financiero externo, lo que produjeron a su vez que los países entraran en una recesión que fueron contrarrestadas con políticas expansivas, políticas anticíclicas. Consideramos necesario que antes de realizar el análisis de las políticas monetarias y las políticas no convencionales, es fundamental realizar un análisis teórico del escenario en el cual se encontraban estos tres países. Primero, tenemos planteado que el PBI, medido por el método del gasto, es igual a la siguiente ecuación. PBI es igual al consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Como las exportaciones de los tres países latinoamericanos habían disminuido debido a que Estados Unidos, Europa y China son los principales demandantes de sus materias primas, se dieron los siguientes cambios que podrán ser observados en estos gráficos. Primero, en el modelo de demanda agregada y oferta agregada, vemos que Perú, Argentina y Colombia se encontraban en equilibrio en el punto A, con un nivel de precios de P1 y un nivel de producción PBI. Se contrajo la demanda de estos países por la disminución de demanda de bienes y disminución de la inversión privada. La demanda agregada disminuyó de DA1 a DA2, los precios disminuyeron de P1 a P2 y finalmente el PBI cayó a su vez de PBI1 a PBI2. Esto ocasionó la disminución del empleo y el aumento de la tasa de desempleo cíclico. En el modelo de ahorro-inversión, por su parte, como se observa en el gráfico, dada la disminución del crecimiento económico y por lo tanto del ingreso disponible, el nivel de ahorro de estas economías cayó. Y ante las expectativas negativas, también la inversión se vino abajo. La inversión de equilibrio se redujo de I1 a I2 y la tasa de interés se incrementó de R1 a R2. Por último, en el modelo ISLM, como vemos en el gráfico, al disminuir las exportaciones se contrae la demanda agregada, pues el mercado de bienes demandados también cae. Se contrae la curva de IS de IS1 a IS2. Cae la producción Y1 a Y2 y baja la tasa de interés de I1 a I2, lo que ocasionó una salida de capitales e inversiones. ¿Cómo reaccionaron estos países ante estos cambios? Los gobiernos de Perú, Argentina y Colombia buscaron recuperar sus economías incentivando la demanda mediante el aumento de gasto público, la disminución de impuestos y un aumento de la oferta agregada. A continuación, analizaremos las políticas monetarias y no convencionales, así como un antes y después del estallido de la crisis. Ahora les hablaremos sobre la situación antes y durante la crisis. Entre los años 2006 y 2010, el PBI peruano creció una tasa promedio anual de 7.2%. No obstante, cabe resaltar que durante el segundo y tercer semestre del año 2009, Perú entró en un periodo de recesión. El crecimiento de la economía era producto de un incremento en los sectores productivos de manufactura y comercio. En este mismo periodo, el PBI real de Colombia creció una tasa promedio anual de 4.2%. Como podemos observar, Perú tenía una mayor tasa de crecimiento, lo cual nos indica que la crisis tuvo un efecto mayor en Colombia. Sin embargo, Colombia no llegó a entrar en un periodo de recesión, situación por la que la mayoría de países latinoamericanos tuvo que enfrentar.
Argentina tuvo un crecimiento sostenido entre los años 2003 y 2008. En este periodo, el PBI de Argentina llegó a crecer a un promedio de 8.5% anual. Esto se debió a un aumento de inversión bruta interna, el incremento de la industria de la construcción y una mejora en la industria de manufactura. También consideramos que un factor importante para que estos países pudieran enfrentar de mejor manera la crisis internacional es estableciendo una economía abierta. Perú, al poco tiempo inicial la crisis, aseguró de promover el comercio con los diferentes tratados de libre comercio que firmó. De esta manera, el efecto de la crisis se compensaba con este crecimiento de las exportaciones, lo que a su vez hacía crecer el PBI. En Argentina, hasta la fecha, no tiene ningún tratado de libre comercio. Esto hizo que los efectos de la crisis repercutieran en mayor medida en Argentina que Perú, a diferencia de Colombia, que no pactó ningún TLC hasta varios años después de la crisis, lo cual hiciera que no presentase un crecimiento igual al peruano. Bueno, ahora pasemos a las políticas monetarias. Un banco central de reserva tiene las siguientes funciones: regular el crédito del sistema financiero y la moneda, gestionar las riendas a su disposición, entre otras. Este logra una estabilidad monetaria influenciada en el precio de las operaciones de crédito en el corto plazo entre entidades financieras. En tiempos de estabilidad económica, cambios en la tasa de interés de referencia se transmiten de manera adecuada a las tasas del sistema financiero. Sin embargo, durante la crisis los mercados perdieron liquidez y se segmentaron, lo cual hace que no funcione bien la política de tasa de interés de referencia. Es por ello que, con el fin de recuperar liquidez, una gran parte de los bancos centrales decidieron hacer uso de políticas monetarias no convencionales. Estos consisten en operaciones monetarias con instrumentos en las que los bancos centrales no suelen participar. Ahora explicaremos qué sucedió en cada país. En Perú, los cambios de tasa de interés de referencia prestaron dos etapas. Primero, entre 2007 y 2008, el BCRP tuvo un flujo de capitales, por lo que elevó la tasa de 5% a 6.5%. Luego, una vez estabilizados los mercados monetarios cambiaron, la tasa de interés de referencia tuvo una reducción de 6.5% en enero de 2009 a 1.25% en agosto. Por su lado, Argentina, la tasa de interés de referencia se vio obligada al alza, puesto que la demanda por dólares de los inversores con cartera internacional aumentó. En el caso colombiano, se redujo la tasa de 10% al 2008 a 3% en abril del 2010. Esto fue posible gracias a que la tasa de inflación del 2009 ha estado disminuyendo. Bueno, luego tenemos las políticas no convencionales. Entre estas tenemos en Perú las reservas internacionales netas, las políticas de encaje, cambio en los depósitos del sector público. En Colombia se subastó opciones put y se tuvo unas políticas de encaje. En Argentina, elevación de los depósitos a plazo, se otorgaron fondos a otras instituciones y hubo un control del mercado de divisas. En las conclusiones, el Perú aplicó las medidas correspondientes, las cuales le ayudaron a soportar mejor y superar la crisis en los siguientes años. Otro punto que ayuda a reforzar nuestra hipótesis es que observamos que el índice del PBI per cápita del Perú no fue afectado por la crisis de manera sustancial, pues si bien es cierto que su crecimiento desaceleró, nunca llegó a ser negativo y se mantuvo constante hasta el 2009 y luego retomó su crecimiento. El buen manejo de la dinámica económica del país ayudó en parte para superar la crisis. Gracias.